el trasfondo de la esfera política, emerge un fenómeno que trasciende épocas y fronteras: la instrumentalización de las personas con fines políticos. No se trata de una mera casualidad histórica, sino de una estrategia que ha encontrado su lugar tanto en regímenes autoritarios como en democracias. Existe diversidad de mecanismos que se emplean para convertir a los individuos en meras herramientas que manipulan las emociones y creencias de la población en aras de objetivos partidistas. Y son estos mecanismos los que han contribuido a la instrumentalización de la comunidad LGBT durante el periodo electoral 2023 en Guatemala. ¿Cuál es la trascendencia del fenómeno de la instrumentalización política de las personas? ¿Qué mecanismos se emplearon para instrumentalizar a la comunidad LGBT en Guatemala? ¿Quiénes han sido los principales actores involucrados? ¿Y por qué, en el contexto del periodo electoral de 2023, han explotado esta estrategia política? Población LGBT, silencio, estigma y manipulación en el escenario político. En los últimos años, el movimiento LGBT ha experimentado un impresionante auge a nivel mundial, y Guatemala, aunque más lento que en otros países del mundo, no ha permanecido al margen de esta ola de cambio. Incluso, este tema ha trascendido las fronteras del activismo social para convertirse en un asunto político por excelencia, cobrando gran relevancia durante las elecciones generales que aún continúan en proceso. Sin embargo, aunque el tema está sobre la mesa y las exigencias de este sector ya han tocado las puertas de la vida política guatemalteca, algunos consideran que la conversación continúa siendo muy superficial y el debate nacional aún no llega. Organizaciones y activistas coinciden en la importancia de tratar este tema a nivel político, pues históricamente se ha tratado como un mito, del cual nadie habla, pero todos conocen e incluso algunos aprovechan. Pero para entender cómo este movimiento se ha vuelto un instrumento político, primero debemos entender que el poder de la manipulación encuentra su fuerza en la explotación de las divisiones sociales existentes, alimentando temores, prejuicios y esperanzas para obtener el apoyo de la población. Y aquí es donde entra en juego una pieza clave: la religión. Según el Informe Internacional sobre la Libertad de Religión, Guatemala es un país predominantemente religioso, y la religión es un pilar fundamental en la vida de muchas personas. La religión principal en Guatemala es el cristianismo, con una gran mayoría de población identificándose como católica, aproximadamente entre el 50 al 60%, y una significativa población evangélica, entre el 30 y el 40%. La religiosidad en Guatemala ha influido directamente en la percepción que tienen los grupos religiosos sobre la comunidad LGBT. En general, las posturas y actitudes hacia la diversidad sexual y de género varían ampliamente en el país, reflejando una mezcla de influencias culturales, religiosas y sociales. Algunos grupos religiosos, especialmente los sectores más conservadores del cristianismo, mantienen creencias tradicionales sobre la sexualidad y el género, que pueden considerar la homosexualidad como un pecado o una desviación moral. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y a la ideología de género. ¿Sabe por qué Bernardo quiere abrogar a que las mujeres se casen? Porque tiene una hija marimacha. Tiene una hija lesbiana que ya se casó en México. Estas posturas pueden llevar a la discriminación y la exclusión social de las personas LGBT, lo que tiene un impacto negativo en su bienestar y derechos humanos y políticos. Pero, ¿cómo los partidos políticos pueden usar la religión para reforzar estos discursos partidistas? Una de las principales estrategias son las campañas de división. Algunos políticos o grupos pueden utilizar retóricas negativas sobre la comunidad LGBT para generar antivoto. Estas campañas explotan prejuicios o actitudes homofóbicas, transfóbicas o lesbofóbicas presentes en ciertos sectores de la población
para desacreditar a sus oponentes políticos o para polarizar la opinión pública. ¿Estaría dispuesto a apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo? No es legal. La Constitución no lo permite. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y está establecido en el Código Civil y también en la Biblia. Porque la Biblia dice Adán y Eva, no dice Adán y Esther. También suelen recurrir a la reducción de la diversidad. En algunos casos, ciertos partidos políticos o grupos suelen enfocarse únicamente en ciertos aspectos de la agenda LGBT que les resulten convenientes para sus objetivos políticos, dejando de lado otras cuestiones importantes para la comunidad, como el acceso a la salud, la lucha contra el acoso o la discriminación laboral. La guinda del pastel la colocan los medios de comunicación que engrandecen o minimizan los aspectos de la diversidad sexual, al grado de convertirlo en una conversación morbosa en claro perjuicio de este sector de la sociedad. Y hay unas fotos que están circulando en redes sociales en las que usted asiste a una boda gay. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo, claro, sí, son fotos donde yo participé en esa boda gay en Ciudad de México. Y en esa boda gay usted, según se puede ver, usted como que ingresara a la novia. Así es como ese es uno de los señalamientos que le hacen. Sí, claro que sí, es mi hija la que se estaba casando. La instrumentalización puede tener graves consecuencias en cuanto a derechos humanos para la comunidad LGBT, ya que este fenómeno conlleva diversas problemáticas destacadas. En primer lugar, la falta de representatividad auténtica surge cuando los intereses y necesidades reales de la comunidad quedan eclipsados por intereses políticos y partidistas. Esto resulta en políticas y leyes que no reflejan sus verdaderas demandas, lo que lleva a una falta de representación genuina. La estigmatización y discriminación son agravadas cuando la comunidad LGBT es utilizada como una herramienta, reduciendo sus identidades y luchas a meros instrumentos para ganar votos e impulsar agendas. Esta instrumentalización perpetúa la marginalización y el prejuicio hacia este sector. Otra problemática es la división interna en la comunidad LGBT, ya que diferentes partidos políticos pueden enfocarse en ciertos aspectos de su agenda, descuidando otros. Esto debilita su unidad y capacidad para abogar por sus derechos de manera colectiva y efectiva. Asimismo, puede desviar la atención hacia temas superficiales o de corto plazo, dejando de abordar problemas estructurales más profundos que afectan a la comunidad, como la discriminación institucionalizada, la violencia de género, la falta de acceso a servicios de salud mental y la desigualdad económica. La apropiación oportunista de la lucha LGBT por parte de políticos y partidos sin un compromiso genuino con sus derechos es un riesgo latente. Esto podría llevar a una mera utilización electoral sin un verdadero avance hacia la igualdad y la justicia. En el oscuro panorama de la instrumentalización política, la comunidad LGBT emerge como una pieza vulnerable y valiosa para los intereses partidistas. La manipulación de sus luchas y derechos ha dejado al descubierto una preocupante amenaza para la igualdad y la sociedad en su conjunto. Pero, ¿cómo evitar que se conviertan en simples peones en el tablero político? Una solución vital radica en la educación y la empatía desde temprana edad. Introducir en los programas educativos la historia, retos y logros de la comunidad LGBT fomentaría el respeto y la tolerancia hacia sus miembros. La participación activa de la comunidad en política es otra llave para liberarse del yugo de la instrumentalización. Al ganar representación y voz en instituciones políticas y sociales, su papel se torna más que solo un recurso manipulable. El liderazgo también responde a un llamado responsable y comprometido. Respetar y proteger los derechos de todas las comunidades, incluida la LGBT, es esencial. La prioridad debería ser promover políticas inclusivas y equitativas para el bienestar de todos. La transparencia y la rendición de cuentas son cimientos esenciales para alejarse del oportunismo político. La comunidad LGBT y la sociedad en su conjunto deben estar informadas y ser partícipes en decisiones que afecten sus derechos. Es imperativo desarrollar políticas públicas y leyes que promuevan la igualdad y la no discriminación.
garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBT y asegurar su igualdad de oportunidades en todos los ámbitos es un pilar indispensable. Pero lo más crucial, los políticos deben apartarse de cualquier intento de usar a la comunidad LGBT como moneda de cambio para sus propios fines. La dignidad y los derechos de esta comunidad no deben ser objeto de negociación. Además, la sociedad debe estar inmersa en campañas educativas que sensibilicen sobre la importancia de respetar la diversidad y luchar contra la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. La instrumentalización política desdibuja la verdadera lucha por la igualdad y los derechos humanos. Cuando la comunidad LGBT es tratada solo como instrumento político, sus necesidades se relegan y la discriminación se perpetúa. Esto representa un peligro inminente para sus derechos fundamentales. El movimiento LGBT ha conquistado un espacio inquebrantable en la vida política y social de Guatemala, desafiando estereotipos y enfrentando resistencia. Su lucha por la igualdad de derechos y la inclusión social ha desencadenado un profundo debate nacional que continúa en desarrollo. Aunque los obstáculos son muchos, el empuje de la nueva generación de activistas y el respaldo internacional señalan que la transformación es posible. Solo el tiempo dirá cuán lejos llegará este movimiento en su búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Reportando para el Centro Universitario de Oriente CUNORI, Roberto Agustín.